El susurro en la oscuridad era una noche sin luna en el pequeño pueblo de Valle Oscuro. Las casas, antiguas y desgastadas, parecían susurrar secretos a medida que el viento gélido pasaba entre sus rendillas. El clima tenía una atmósfera inquietante, pero Clara, una joven bibliotecaria de 29 años, decidió que era el momento perfecto para dar un paseo nocturno. Había pasado toda la semana organizando libros y desde hacía días sentía una extraña llamada del bosque que rodeaba su hogar. Clara era conocida por su curiosidad. Siempre había deseado descubrir los mitos y leyendas que hablaban de lo oscuro. Entre sus lecturas, recordó cuentos de criaturas que merodeaban en la pinambre, espíritus atrapados en el tiempo y susurros que emergían en las sombras. Con cada paso que daba hacia el bosque, su emoción crecía, pero también un leve escalofrío recorría su espalda. Al entrar al bosque, quedó envuelta por un silencio incomparable. Los árboles, altos y retorcidos, se alzaban como guardianes de un universo desconocido. Las hojas crujían bajo sus pies, pero pronto se dio cuenta de que ese sonido no era el único que la acompañaba. A su alrededor, oyó un murmullo, como si la propia naturaleza hablara en un lenguaje antiguo. «Clara, Clara», sonó una voz tenue, casi imperceptible. La joven se detuvo en seco, su corazón comenzó a latir con fuerza. Miró a su alrededor, pero solo encontró la oscuridad y el resplandor tenue de los astros. ¿Acaso su mente le estaba jugando una mala pasada? Clara volvió a escuchar, pero ahora más cerca. La voz parecía provenir de un claro un poco más adentro del bosque. Sin pensarlo, decidió seguirla. A medida que se adentraba, el aire se hacía más frío, y un sudor frío comenzaba a brotar en su frente. Finalmente, llegó al claro. En el centro había un antiguo pozo, cubierto de enredaderas y telas de araña. El murmullante río del agua había cesado por completo. Clara se acercó despacio, maravillada y aterrorizada. Se asomó y vio sus reflejos distorsionados en el agua estancada. Era entonces cuando la voz resonó de nuevo, esta vez como un grito ahogado. «¡Ayúdame!». Clara retrocedió. Su instinto de supervivencia gritaba por huir, pero una fuerza inexplicable la mantenía allí. Miró el interior del pozo y, para su horror, vio la imagen de una mujer atrapada entre las sombras, sus ojos llenos de desespero. «Por favor, sácame de aquí, estoy atrapada desde hace años», suplicó la mujer, su voz llena de angustia. Clara, llena de compasión, replicó: «¿Cómo puedo ayudarte?». «Debes encontrar la llave», respondió la mujer, «la llave que abrió esta prisión y me mantiene cautiva. Ven más cerca y escúchame, te guiaré». Con el miedo latiendo en su pecho, Clara se acercó más al borde. Fue entonces cuando notó la figura de la mujer reflejada en el agua. Su rostro parecía familiar. Recogió la luz de las estrellas y, al fijar la vista, recordaba haberla visto en el pueblo de niña, como una de las leyendas urbanas que contaban abuelos a los pequeños alrededor de la hoguera. El espíritu de Valeria, la mujer que había desaparecido hace 3 décadas. «¿Eres tú, Valeria?», preguntó Clara con un hilo de voz. «Sí, Clara. He sido olvidada por todos, perdida entre susurros y leyendas, pero todavía hay una forma de liberarme. La llave está en la cabaña del anciano del pueblo. Ve a buscarla, antes de que caiga la última sombra de la noche». Sin pensarlo 2 veces, Clara emprendió el camino de regreso, su mente en un torbellino. El anciano del pueblo había sido considerado un loco, un ermitaño que hablaba con espíritus y recolectaba objetos inusuales. ¿Por qué tendría la llave? Pero su compasión por Valeria empujó sus pasos. Corrió por el bosque, sus pensamientos solo centrados en la promesa de rescatar a aquella mujer atrapada en la oscuridad. Al llegar a la cabaña, la puerta chirrió ominosamente al abrirse. El aire era pesado, y el aroma a hierbas secas llenaba el ambiente. Clara buscó al anciano, pero en su lugar encontró un pequeño cofre en el rincón, con un kendodo viejo y desgastado. «La llave», murmuró para sí misma. Justo cuando se inclinaba hacia el cofre, la puerta se cerró de golpe. Clara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No estaba sola. De las sombras emergió el anciano. Sus ojos brillaban con un conocimiento profundo y oscuro. «¿Qué haces aquí, niña?», preguntó, con una voz rasposa que parecía atravesar las paredes. «Busco la llave para liberar a Valeria. Ella está atrapada en el pozo», confesó Clara, su voz temblando. El anciano soltó una risa amarga. «Valeria ha estado atrapada por una razón. No la liberes, niña. Lo que una vez se encerró no debe ser liberado. La oscuridad que ella trae se alimenta de la desesperación». Pero Clara no podía dar marcha atrás. Su corazón anhelaba liberar a esa mujer que había sido parte del folclore de su infancia. «¿Dónde está la llave?», preguntó con determinación. Después de un largo silencio, el anciano se acercó y le susurró al oído: «La llave está en la verdad que todos temen enfrentar. El pozo necesita saciar su sed. Debes decidir, Clara». Con su corazón latiendo con furia, Clara comprendió. La clave no era solo encontrar la llave física, sino enfrentar la verdad detrás de la historia. Se dio la vuelta y salió corriendo hacia el pozo, el anciano a sus espaldas llamando en vano.
En el claro, el agua del pozo brillaba a la luz de las estrellas. Clara se arrodilló al borde y, una vez más, miró el reflejo de Valeria. He venido a liberarte, pero necesito entender que te mantuvo prisionera aquí. La mujer sonrió triste, y Clara vio en su rostro dolor y sufrimiento. Me atrapé a mí misma, Clara, por el dolor que deseaba olvidar, por los secretos que no quise compartir. Otros también sufrieron por mí. Mi tristeza se convirtió en su vida. El pozo es un símbolo de mi culpa. La verdad me liberará, pero será un precio a pagar para ti. Clara sintió que el aire se hacía denso a su alrededor. Recordó las historias de su infancia y las sombras que siempre habían estado ahí, en cada murmullo del viento, en cada mirada perdida. Sabía lo que debía hacer. Valeria, debo conocer tu verdad, dijo. Y así, una fuerza oscura comenzó a invadir el claro. El agua empezó a agitarse violentamente, las sombras se retorcían. Clara pudo ver fragmentos de recuerdos, de voces que una vez fueron alegres pero se tornaron en lamentos. Valeria había sido una mujer de buenas intenciones, pero sus decisiones la arrastraron al abismo. Era la maldición de la culpa la que había encadenado su alma. Perdónate a ti misma, Valeria. Libera tu corazón de ese peso, aconsejó Clara, sintiendo que su propio corazón también se llenaba de lo mismo. Cuando las palabras salieron de su boca, la figura de Valeria comenzó a tornarse etérea, como una nube de humo que se desvanecía. El agua del pozo brilló con fuerza, y la voz de Valeria se entremezcló con una brisa suave. Gracias, Clara. Finalmente puedo descansar. Un trueno resonó en la distancia, y Clara se sintió empujada hacia atrás. El ambiente cambió, las sombras se desvanecieron y el susurro se convirtió en un murmullo apacible. Valeria había encontrado la paz y, de alguna manera, Clara había encontrado la suya. Al volver al pueblo, las estrellas brillaban con fuerza. El miedo que antes había sentido se desvaneció, dejando espacio para la comprensión. Valle Oscuro no era solo un lugar de terror, sino un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la verdad puede brillar. Clara solo llevó consigo la lección de que la oscuridad nunca puede ser derrotada sin antes enfrentar las verdades que encierran nuestras almas. Desde esa noche, la joven bibliotecaria comprendió el poder de las historias y las sombras que acechan tras ellas, y también que los susurros de la oscuridad nunca dejan de resonar.